Bueno, esto es, les pongo este video para que ustedes de alguna manera visualicen el tipo de servicio al que está expuesto este material. Ustedes fíjense cómo la molienda, o sea, este material sufre impacto, porque estas piedras van impactando, van a sufrir erosión, porque las piedras van friccionando, por decir de alguna manera, el mismo material. Y tienen que ser resistentes. Ustedes miren el tamaño de esta piedra y la tienen que llegar a moler. Entonces, operan con mucha fuerza. Entonces, para poder saber cómo vamos a trabajar con estos aceros, hay que tener un poco de idea de lo que es el desgaste. Así que vamos a repasar un poco, o vamos a ver un poco de esos, de lo que es este desgaste y cómo se estudia y por qué es un tema importante en la industria. Es un tema que actualmente se trabaja mucho. Se están tratando de encontrar muchas soluciones porque hay muchos factores económicos y ambientales que están atados a estos procesos donde se tiene estas altas exigencias mecánicas. Bueno, entonces, vamos a ver un poco de esto. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el desgaste, ¿sí? El desgaste no es nada más que la pérdida de masa de la superficie de un material. Acuérdense que siempre que hay desgaste, nosotros bien implicado pérdida de masa. Ahora, esa pérdida de masa se va a dar porque nosotros vamos a tener dos piezas o dos cuerpos en contacto, en interacción uno con otro, o sea, vamos a tener el movimiento relativo y bajo la acción de una fuerza. Ese movimiento relativo puede ser que una pieza esté quieta y la otra se mueva, como lo que recién vimos nosotros acá, donde estaba quieta por ahí una de las mandíbulas estaba quieta y lo que se mueve es la pieza que va a triturarse en este caso, ¿sí? O puede ser que estén en movimiento ambas partes a la vez, o sea, una en relación a la otra. Y siempre van a estar implicadas fuerzas. Entonces, cuando nosotros tengamos esa interacción mecánica entre dos cuerpos y adicionado una fuerza, nosotros vamos a tener desgaste. Entonces, como les decía, va a ser la eliminación del material de la superficie cuando se tienen determinadas condiciones de trabajo. El principal resultado del desgaste va a ser la pérdida de material y a partir de ahí puede haber disminución de las dimensiones y por lo tanto se pueden llegar a perder tolerancias. Si ustedes prestaron atención, en el video decía de que cuando hay desgaste se puede ir ajustando la posición de las, en este caso de las mandíbulas, de esta trituradora, para que no pierda efecto en la función que tiene. Entonces, y en otros casos, cuando la disminución es importante y nosotros tenemos pérdidas de tolerancia, se puede requerir el cambio de la pieza. O sea, hay varias, hay por ejemplo, si un eje va perdiendo dimensión en el apoyo que tiene en el ensamble con la pieza a la que le está transmitiendo un movimiento, bueno, ese movimiento ya no va a ser correcto. Probablemente entre en hacer algo elíptico, lo que le va a quitar centro a la rotación que tiene que hacer esa pieza, y eso puede llevar a que la pieza trabaje mal y haya inconvenientes e incluso rotura. Entonces, en algunos casos, el control dimensional es muy importante, entonces el desgaste tiene que ser tenido en cuenta y estar en algunos casos medido y controlado. Entonces, pero hay que conocer cuáles son las piezas estas que nos producen desgaste, ¿sí? Y
Este mecanismo de donde las piezas se rozan, diríamos, uno con otra, provocando esta pérdida de material, es uno de los elementos de degradación más importantes que tienen los equipos industriales. Entonces hay que prestar atención. Bueno, acá yo les puse para que ustedes vean y tengan algún ejemplo, digamos, de lo que sería desgaste en algunas situaciones comunes, como por ejemplo esta pala. Esta pala siempre va a estar rozando el material, y eso va a ir produciendo que esta pieza se desgaste. Entonces, puede requerir la reparación o el cambio de la pieza. Bueno, este es un eje estriado, donde también seguramente va a estar va a estar ensamblado con, como les decía, alguna otra parte de equipo donde transmite movimiento, y ustedes pueden ver en todas estas puntas cómo ese desgaste ha hecho que pierda parte de la superficie, en este caso de los dientes de la estría. Esto probablemente puede haber sido por una falta de lubricación. Entonces se produce de esta manera y ustedes ven ahí cómo queda la pieza que ya va fallada, y obviamente esto le quita efectividad a la pieza y va disminuyendo su rendimiento. Y bueno, y acá tienen lo que sería, por ejemplo, una rueda de un ferrocarril, donde también está en contacto con la vía, y cómo también esta pieza va a ir perdiendo espesor, va a ir perdiendo material, no espesor en este caso, y eso puede hacer, digamos, de que el movimiento no sea el correcto, bueno, produciendo algún tipo de falla en el desplazamiento de este vagón, de esta pieza. Bueno, estos son tres ejemplos sencillos, ¿no? En la industria minera se estudian cosas a veces un poco más complicadas, pero esta, por ejemplo, no deja de ser un problemón en algún momento, porque probablemente todo este eje tenga que ser cambiado, o bien hay formas de reparar esto, pero bueno, hay que ser muy, muy cuidadosos. Esto, chicos, es falta de lubricación. Bueno, les voy a presentar un término, una palabra que capaz que no todos conocen, o algunos sí. Esto se llama tribología. La tribología es precisamente la disciplina que estudia todo este tema del desgaste, pero lo estudia analizando la fricción, el desgaste y la lubricación. La lubricación en sí ya es toda una especialización dentro de la tribología, pero se dedica al estudio del contacto entre superficies sólidas en movimiento a través de estos tres factores: fricción, desgaste y lubricación, para impedir que se produzcan esos desgastes o mal funcionamiento a raíz de la fricción entre cuerpos que están en contacto y en movimiento relativo uno con el otro. En forma más amplia se dice que es la ciencia y técnica de los sistemas en movimiento. O le dicen también la ciencia del rozamiento. ¿Cómo hace la tribología para estudiar estos fenómenos? Bueno, define un cuerpo primario, ¿sí? Un cuerpo secundario, hace un estudio de lo que es la interfase, que puede ser un acerte lubricante, o puede ser que entre estas dos piezas que se estén moviendo simplemente haya polvo, algunos óxidos, aguas, gases, etcétera. O sea, tiene que analizar todo el medio ambiente para ver también si las condiciones en las que están trabajando en cuanto a presión, a temperatura, etcétera. Con todo eso se hace un análisis de cómo trabajan estos dos cuerpos que están en movimiento, en contacto mutuo, para ver qué tipo de desgaste tiene. Y se van midiendo una serie de parámetros, como la pérdida de material, que sería la tasa de desgaste. Se ven qué cambios hay en la superficie, y se ha hecho todo un desarrollo de toda la parte de lo que es lubricación, que eso no solo son aceites, hay otro tipo de sustancias también que pueden servir de lubricantes para disminuir este efecto del desgaste. Para hacer tribología normalmente se reúne un equipo de tipo interdisciplinario, o bien tiene que ser un tribólogo que conozca de distintas disciplinas, como por ejemplo física, química y materiales. Así que bueno, esta es toda una, como les digo, una especialidad también que
que hay y que se trabaja. Yo he conocido gente que hace toda la parte de estudio de los aceites, la durabilidad, cuáles son los más adecuados, o sea, es toda una rama interesante para trabajar. Y la tarea del tribólogo en base a todo esto va a ser, bueno, tratar de reducir la fricción, reduciendo la fricción va a tratar de reducir el desgaste, y ya vamos a ver también que si la pieza está bien y no está desgastada, tiene consumos de energía normales, si la pieza está desgastada empieza a consumir más energía, y bueno, todo esto ayuda al mantenimiento de los equipos, ¿no? O sea, si los equipos trabajan bien, bueno, se espera que puedan durar una mayor cantidad de tiempo. La tribología puede estar presente en distintos aspectos, todo lo que es maquinarias, motores y componentes de la industria general. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en motores eléctricos, en turbinas, en algunas en todo lo que es extrusión y forja, que son algunos mecanismos que vimos nosotros para los aceros. Se acuerdan que extrusión era para pasar a través de una matriz, ejerciendo una fuerza para que se tome la forma y dimensiones de esa matriz. Los procesos de corte, o sea, toda esta parte donde haya fricción, bueno, puede intervenir un tribólogo. Bueno, ¿y por qué es importante nosotros que nos pongamos a estudiar esto? Porque se ha demostrado con el transcurso del tiempo, sobre todo en los últimos años del siglo pasado y lo que va de este año, de este siglo también bastante, ¿sí? Hay ciertos avances con respecto a este tema, porque se sabe que el desgaste tiene una alta incidencia económica en la industria y consecuentemente en el país donde están instaladas estas industrias, ¿sí? Estos son algunos datos que yo les doy de algunos estudios que se han hecho, hay muchos más ahora, pero bueno, para que ustedes más o menos tengan idea. Se dice que el desgaste y la fatiga son causantes del 95% de la salida de servicio de los elementos de máquina, o sea, los equipos o los componentes que salen de servicio salen la mayor parte porque han estado sometidos a desgaste o han sufrido fatiga. ¿Eso qué produce? Produce pérdidas grandes de energía. Primero porque una máquina que está funcionando con un componente desgastado requiere mucho más energía que uno que está funcionando con sus piezas en forma adecuada. Por ejemplo, si ustedes se trabaja con la trituradora que vimos, con las mandíbulas desgastadas, ustedes tendrían un consumo energético muchísimo más alto, porque el trabajo que tendrían para moler las piedras también es mucho más alto, entonces se requiere mayor cantidad de energía. Y se pierde mucha energía cuando las piezas no están bien cuidadas, bien mantenidas, o sea, cuando los elementos no son reparados. Y esa energía, como ustedes saben, es costosa, y en países como el nuestro, donde la energía todavía es un tema, esto, digamos, es altamente incidente. Además, bueno, se pueden tener periodos improductivos, mayor consumo de materiales y piezas. Ustedes, si no tienen, por ejemplo, un eje bien lubricado y se producen defectos y lo tienen que cambiar en forma seguida, bueno, eso es tiempo, es conseguir el repuesto, es comprarlo, y es tener también muchas veces tiempos improductivos cuando esos recambios implican parada de equipos. Entonces es importante poder seguir todo esto. Se sabe que todas las pérdidas causadas por estas deficiencias tribológicas son muy incidentes en la economía de cualquier país. Se han calculado, se calculan números enormes en eso. Y se considera que a nivel mundial una tercera parte de la energía que se genera se pierde en estos procesos termodinámicos a causa de la fricción. O sea que imagínense la cantidad de energía que está involucrada en esto y que no se aprovecha, ¿sí?
Bueno, acá yo les puse algunos datos para que ustedes más o menos vean. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio donde aproximadamente el 6% del total de Producto Bruto, que son más de 200 billones de dólares por año, se pierden con este tema. Imagínense, el 6% del Producto Bruto es una barbaridad. ¿Sí? Hay temas como la investigación, por ejemplo, que no pasan del 2% del Producto Bruto. Así que perder esta cantidad de dinero en este problema que se da en las industrias es terrible. Y bueno, no hay muchos datos. Acá en Argentina no tenemos hecho ningún estudio por estas pérdidas por desgaste, pero sí hay algunas hechas en Brasil, por ejemplo, que están un poco más abocados a esto. Estos dos que yo les pongo son, bueno, uno un poco más viejo, del año 91 ya, que ya se venían haciendo, y se los puse en esto porque acá está en dólares el precio para que ustedes puedan ver, a pesar de que es un dato viejo, pero, por ejemplo, en ese año se hicieron cálculos que se perdieron 13.000 millones de dólares al año. O sea, es muchísimo dinero. Y en el dato que sigue, que es del año del 2008, ya habla de 29 a 174 mil millones de reales por año, ¿sí? No lo pasé a dólares para que veamos, pero bueno, teniendo en cuenta cómo están las cosas, ustedes puedan darse idea de que la pérdida que hay por la cantidad de energía que se pierde por desgaste y las pérdidas de producción que a veces se originan por la parada de algunos equipos es muy alta para cada país. Entonces, el desgaste es un tema que hay que prestar atención, es un tema en el que hay que trabajar y el que se están encontrando algunas soluciones. Y toda la parte de lubricación, por ejemplo, tiende a que haya menos rozamiento y con tal motivo se pueda conservar mejor las piezas. Bueno, acá tienen también algunos datos. Estos son estos estudios son de Gran Bretaña, donde se habla, bueno, este es el de Gran Bretaña, el que está acá. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que las fuentes de ahorro que podrían darse si se pudieran solucionar algunos problemas, ¿sí? Y en relación, por ejemplo, acá ustedes tienen, esto está expresado en millones de libras esterlinas, que era la moneda de Gran Bretaña. Entonces ustedes acá tienen, por ejemplo, que el ahorro por costos de manutención y reposición de equipos es de 230 millones. Si se ahorrasen, por ejemplo, en lubricantes adecuados, serían otros 10 esto es millones, sí. Y ahí ustedes ya tienen, digamos, por ejemplo, cómo se reduciría el consumo de energía a través de la reducción de la fricción. O sea, que si hubiese un buen manejo de todo lo que es mantenimiento, lubricantes y reducción de la fricción, imagínense la cantidad de dinero que se podría ahorrar las industrias y consecuentemente el país. Así que es un tema bastante importante. Y dentro de las industrias que tienen pérdida por desgaste, obviamente a la cabeza siempre va a estar la minera, porque bueno, tiene este tipo de procesos que son de molienda de material que hacen que esté a la cabeza en esta problemática. Después, en menor medida, van a tener la agrícola, la metalúrgica, y bueno, ese papel y la alimentaria menos porque el tipo de equipamiento que utiliza. Entonces, todo esto lo que nos permite es ver un poco cómo está este tema, hoy en día, todo este tema del desgaste en la industria y en algunos países. Bueno, vamos a ver qué tipo de desgaste podemos considerar.
Lo mismo que siempre, chicos, hay distintos autores, pueden tomar distintas clasificaciones o pueden tomar distintos tipos de desgaste. Yo acá les presento una que a nosotros nos sirvió, que nos fue práctica para encarar algunos trabajos. Y lo importante también es saber que no es siempre un solo tipo de desgaste cuando se tienen este problema, sino que en general se va a tener una combinación de algunos de estos tipos, pero bueno, digamos, como para empezar a estudiar y todo eso, hay que poder plantearse algún principio, alguna división. Entonces, en general, por ejemplo, se da mucho lo que es el desgaste por impacto. Acá vamos a tener en juego una energía cinética de un cuerpo que impacta, valga la redundancia, sobre una superficie. Y eso hace que esos impactos que son repetitivos y continuos vayan produciendo el desprendimiento de partículas en la superficie impactada y con la consecuente pérdida de material. Ese impacto puede ser porque impactan un chorro y flujo de partículas, como en el caso de la primera figura, que están transportadas por un fluido, que puede ser el mismo aire, o a veces puede ocurrir por impactos repetidos con cuerpos de mayor tamaño, ¿sí? O sea, en vez de que impacte una lluvia de materiales más finos, impacta un solo cuerpo y eso va provocando que de a poco el material se vaya, como en este caso ven acá, se está desprendiendo una parte, ¿sí? Y lo mismo acá, que va a terminar desprendiendo esta punta que está siendo impactada. Y de esa manera nosotros con el tiempo tenemos, por ejemplo, que en esta pieza el espesor habrá disminuido de este que es original a, por ejemplo, algo como esto, donde va disminuyendo, por supuesto, la sección efectiva de la pieza que compone. Bueno, entonces tendríamos desgaste por impacto, y acá no sé, se me saltó. Sería, este es el más, este abrasivo y por impacto son los que más he visto yo, digamos, que se producen en la industria, ¿sí? En este caso, el desgaste abrasivo, como ustedes imaginarán, son algunas partículas duras o protuberancias que se fuerzan contra una superficie y se van moviendo a lo largo de ella, ¿sí? Entonces lo que van haciendo es una pérdida progresiva del material. Y bueno, y dentro de lo que es el desgaste abrasivo se pueden ver distintos tipos, ¿sí? Algunos que sacan como si estuviesen viruteando una pieza, o sea, como si estuviesen maquinando, se produce como una viruta y van desprendiendo material. Esto es mientras van rozándose, ¿no? Estos ejemplos estos son esquemas a modo de ejemplo. O van microfisurando y de esa manera el material, una vez que toman cierta dimensión, las fisuras van desprendiéndose, o lo que se conoce como el defecto de arado, que es ir acumulando, como corriendo el material hacia un costado, digamos, como hace el arado, y va produciendo la pérdida de material. O sea, este es de los que más se da, que es el desgaste abrasivo. Después tenemos el desgaste por impacto, que les expliqué. Tenemos el desgaste por oxidación, que esto se da cuando una de las superficies está oxidada, y además tenemos esta cuestión de fricción, y si hay temperatura, se va perdiendo todo el material de la interfase. Esto digamos, se produce mucho, y bueno, obviamente la presencia de oxidación va acumulando, va haciendo que el material se pierda, porque bueno, se oxida y se apura la pérdida de espesor o de material por el hecho de que hay fuerzas también actuantes y movimientos relativos entre las partes. Se tiene el desgaste adhesivo, en este caso se trata de alguna pieza grande que se pega en el material y al ir haciendo el movimiento va produciendo que la otra parte vaya disminuyendo su espesor, si es que estamos midiendo eso, y el desgaste por rozamiento o fritting, donde este caso es prácticamente donde por ahí no tenemos lubricantes en el medio y bueno, van
con un alto fricción entre las piezas. De estos, digamos, por ahí, estos desgastes por rozamiento, por ejemplo, esos son como más conocidos, y entonces acá se toman medidas para poner algunos lubricantes, algunas piezas, algunas sustancias que ayudan a que este rozamiento disminuya. Y de los que más se dan, en todo caso, son estos, ¿sí? Porque acá es contacto directo entre las partículas y todo lo que es impacto. Eso es lo que se produce mucho el desgaste en la industria. Bueno, entonces, ¿cómo se solucionó, cómo se soluciona esto? Como yo les decía, con estos aceros de alto desgaste, que son aceros especiales que están preparados. Para darles un ejemplo concreto de cómo actúan estos aceros, vamos a ver específicamente un equipo que es una trituradora, para entender cómo funciona. Yo ya les mostré una, ahora les voy a mostrar otra. Y acá es interesante porque se trabaja con un mecanismo de trituración, comprende 4 formas de poder triturar, de poder llevar ese material a menor granulometría, y que es comprimirlo hasta que se rompa, romperlo por impacto, romperlo o desgastarlo por el rozamiento uno con otro, y también se produce corte. Y las trituradoras que nosotros tenemos van a ser por impacto. Nosotros vamos a ver ahora una de estas, que es o sea, acá vamos a ver 2, pero vamos a ver una yo la que estudié es una de martillos. Y bueno, después hay distintas otras que son de compresión, donde nosotros tenemos la de la mandíbula, que es la que vimos hace rato. Yo lo que vi acá en Holcim son este tipo de trituradoras de impacto y de martillo. Entonces ahora vamos a ver un poco de esta. Bueno, les voy a mostrar entonces cómo funciona esta trituradora con un esquema. Estas son de una marca, de una trituradora, pero es una marca que es esta, que la usan mucho en todas las industrias mineras. In present-day rock crushing applications, there's an increased demand for a cubical product which meets precise granulometry parameters. In order to achieve such a target, Hatzemark employs pioneering measuring and control technology. An extensive analysis and testing program has led to the development of an impactor design in which a hydraulic impact apron adjustment system interacts with intelligent ahí tienen cómo es el principio de funcionamiento, o sea, entra la roca, sí, va golpeando contra las placas y los martillos, ya lo vemos. Tiene un rotor, donde están los martillos. Y tiene unas placas adicionales que se puedan regular con un ángulo regulable. This unrivaled technology offers the further advantage that the impact aprons immediately retract on entry of uncrushable. Y tienen un efecto retráctil cuando impactan. And then return automatically and just as quickly to their preset positions. Sure protection for all mechanical components and an ideal facility for gap setting and rotor speed regulation. What happens with different gap settings? If one follows the route of a rock from its entry into the impactor, past the blow bars and impact aprons through to the outlet, it becomes clear that different gap settings result in differing deflection frequencies and thus... Dice que si pueden acomodar el gap, que le llaman, que vendría
el ángulo, pueden acomodar también cómo impactan las rocas. A large gap, more coarse material. The granulometry of the material is greatly influenced by the rotor tip speed as well as the gap setting. A high rotor speed means a higher percentage of finer material and less coarse material. A lower rotor speed produces the reverse effect. What else can Hatzemark impactors offer? Hatzemark impactors have the advantage of intelligent electronics to control all variable parameters, such as gap settings, rotor tip speed, and even the mode of impact apron retraction. Dice que con esto pueden controlar el gap, que es como la apertura que tienen las placas, y la velocidad del rotor. As well as the normal speed regulation of the rotor, hydraulic adjustment of the impact apron gaps serves to implement the control commands. The resultant advantages are quick and easy gap adjustment, impact apron retraction according to feed material characteristics, controlled retraction on entry of tramp metal. A distinctive feature offered by Hatzemark is the programming of the control unit, the creation of so-called recipes. The parameters fed into the computer for the specific feed material and the desired product can be called up as a recipe, affecting the appropriate impactor settings. Incorporation of an automatic grain particle analyzer into this system permits comparison of set and actual values, followed by automatic adjustment during operation. Consequently, eso es lo que me interesa que vean, digamos, cómo trabajan a impacto, y en este caso tienen ustedes tanto el impacto, este era por una pieza grande, como el que es por un flujo de partículas. Entonces, bueno, o sea, me interesa que vean esto, ven cómo trabajan, o sea, estos están sometidos a altos impactos, y a la vez tienen que ser resistentes porque necesitan mantener cosas como la dimensión y no tener pérdida de material. Y otra cosa que también es importante, aunque por ahí es decir un poco de más, es importante también que sea el tipo de material que no las placas ni los martillos, en este caso, que son los que están moliendo, pierdan materiales, porque cuando se desprenden, esos se pueden ir también al circuito y perjudicar a todo, como se dice, todo lo que queda aguas abajo, ¿no? En el proceso de producción. Bueno, entonces vamos a ver ahora vieron cómo funciona la máquina, ¿sí? Y vamos a ver si podemos ver un poquito qué es lo que se produce, cómo está el material, hay un modelito, pues cómo está el material dentro de la máquina. Vamos a ver si podemos verlo, porque todo lo que tiene desgaste, esto está bueno para que ustedes lo vean. Este es un modelito, ahí están lo que serían las partículas. Cómo van impactando con los martillos, que son estos, y las placas, que es lo que ustedes vieron. Como pueden ver, trabajan a altísimo impacto. Bueno, más o menos quería mostrar lo que es el modelo, y acá está ya un poco real cómo el material se proyecta sobre tanto martillos como placas. Que es como se producen las trituraciones en la industria minera. Bueno, habíamos dicho de que teníamos, ¿sí?, estas trituradoras,
La que ustedes acaban de ver es una trituradora de impacto. Es una trituradora de impacto, que sería esta. Y la que les voy a presentar ahora es una trituradora de martillos, para que vean. Y les comento cómo trabaja. Bueno, esta trituradora la tienen en Holcim, las fotos son de ahí. La trituradora, esta es como una tapa, digamos, de la trituradora que es esta. Ahí se la ve. Y estas son fotos del interior. Estas son todas placas de revestimiento de la trituradora, o sea, todo lo que tendría, digamos, en la pared. Y este es, adentro tiene un rotor que tiene 6 ejes, son estos, que están ahí, y a cada eje van montados 36 martillos, creo que eran, ya no recuerdo bien el número, pero es un número importante, ¿sí? Es este, que es esto. Y los martillos son estos, ¿sí? Estos martillos tienen un agujero, acá tengo la foto de los martillos son estos, vienen, digamos, con este agujero es el que se pasa por el eje y los martillos quedan en esta posición. Cuando el rotor o la trituradora se pone en movimiento, estos giran, ¿sí? Y cuando giran, el material que va entrando lo van golpeando y van haciendo la trituración para tener una menor granulometría. Entonces ven acá, se ponen todos en filas y bueno, y estos giran alrededor del eje y el material va entrando y lo van moliendo. Entonces golpean fundamentalmente con los ladrillos y de rebote pueden golpear con las placas, pero el mayor trabajo lo producen estos martillos. Bueno, la forma original del martillo es la que ustedes ven, en el que estos tenían alrededor de 35 centímetros más o menos de longitud. El calibre lo tienen para que ustedes tengan noción del tamaño del martillo. Este es uno nuevo, ven que tiene una forma bastante rectangular. Y la parte del martillo que trabaja es esta. Esta es más la zona de agarre o de montaje. La zona que trabaja es esta. Y si ustedes entran a ver acá ya, fíjense que acá ya los tienen todas las formas redondeadas. Ven ahí como todos los martillos van quedando. Acá ven que va quedando con una forma redondeada, eso es porque se van desgastando. Y en algunas zonas, como por ejemplo acá, ustedes pueden ver que ya han perdido bastante material, de manera que están mucho más cortitos, o sea, han perdido longitud. Eso se ve bien en esta foto, donde ustedes pueden ver cómo este martillo perdió tanto material que ya tiene una diferencia apreciable de longitud con los otros martillos. Y ni hablar si comparamos todos con el original. Ahora, entonces, ¿qué material ponemos acá que tiene que ser resistente, que tiene que aguantar el impacto? Porque ahí se nos contradicen todo lo que veníamos viendo. Nosotros habíamos visto que lo ideal, nosotros habíamos visto que tenemos dos tipos de comportamiento. Nosotros teníamos un comportamiento que era dúctil, donde el material es más blando y se puede bancar mejor un impacto porque se va a deformar, se va a romper con deformación, o sea, se puede deformar y no romperse. Y teníamos otro que era más bien de tipo frágil, donde ante un fuerte impacto, o sea, de alto valor, estos podían romperse prácticamente sin deformarse. Entonces, pero ahora resulta que nosotros necesitamos un material que sea resistente, como este, pero que se deforme. Y entonces, un poco todo lo que aprendimos hasta acá, un poco se nos cae, digamos, de la estantería, porque ninguno de los dos nos resuelve la problemática que tenemos, que es
tener una buena resistencia y tener una alta resistencia mecánica y alta resistencia al impacto a la vez. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hizo? Bueno, eso, como todo, esta necesidad determinó el desarrollo de un material que ahora se usa mucho y que se llama acero Hatfield. Bueno, ¿cuál es el diseño del acero Hatfield? Este acero tiene la particularidad de que tiene muy alto carbono, anda alrededor del 1%, y tiene en su composición química como elemento esencial el manganeso. Pero acá ya el manganeso no va a estar como nosotros lo vimos en los aceros anteriores, que teníamos de 0,9, 1%. Acá el manganeso tiene como rango 12 a 14%, ¿sí? Y actualmente, si bien hay una norma que identifica y clasifica el acero Hatfield, que es la ASTM A128, actualmente nosotros hemos visto que se están comercializando aceros con un contenido de manganeso aún mayor al 14%. Pero la norma, que tiene su tiempo, los clasifica hasta el 14%. Lo que sí es importante, bueno, la norma empieza en 11 y otra cosa que también hemos visto en los aceros de actuales es que en 11 casi ya no comienza ninguno, ¿no? Prácticamente se ha ido a 12% como mínimo y como les digo, están comercializándose aceros que tienen hasta 18% de manganeso, poco más de lo que establece la norma, pero bueno, digamos, en este caso es un factor favorable. ¿Qué particularidad tiene el acero Hatfield? Bueno, resulta ser que el acero Hatfield, este porcentaje importante que tiene de manganeso estabiliza la austenita. O sea, tiene un efecto parecido a lo que es el níquel en los aceros inoxidables austeníticos. En este caso, el manganeso es un elemento gamágeno, que quiere decir que favorece la estabilización de la austenita. Entonces, si nosotros estudiamos microestructuralmente estos aceros, nos vamos a encontrar que tienen toda están todos con estructuras austeníticas. Entonces, si bien tienen alto porcentaje de carbono y tienen, si nosotros, por ejemplo, lo sometiésemos a un proceso de temple, o sea, calentamos y enfriamos rápidamente, en realidad este material no se va a templar, porque precisamente la cantidad de manganeso que tiene no permite que cambie de su estructura de austenita a martensita. Pero el material, mantener la austenita es como si estuviese en una situación de inequilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que ante algún estímulo se va a producir la transformación. Y se encontró que ese estímulo que produce la transformación martensítica, o sea, la transformación de temple, es justamente el impacto, o sea, el trabajo mecánico. Cuando tiene un fuerte impacto, esa zona que impactó se transforma de austenita a martensita. Y terminó siendo esto una solución extraordinaria, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener un material de un núcleo absolutamente tenaz, como lo es la austenita, con toda una superficie durísima, porque ya se transforma a martensita, en las zonas donde se requiere que sea duro, porque mientras más golpea, más transformaciones tiene. Entonces, con este principio, lo que se consiguió es que este acero pueda ser utilizado en muchos de estos elementos o muchos de estos componentes donde están en esta situación de necesitar buena resistencia mecánica y buena resistencia al impacto. De hecho, todos los martillos que nosotros hemos visto anteriormente, todos estos son trabajados en acero Hatfield.
Entonces, a medida que se van golpeando, se va endureciendo. Y la zona que se va endureciendo es esta zona, la que está al frente de lo que sería la zona de agarre o de montaje, y toda esta zona se va endureciendo. Entonces, el principio de diseño que tienen los aceros Hatfield es que al tener un alto contenido de manganeso, tienen estabilizada la austenita, ¿sí? Pero en una situación de inequilibrio, de manera tal que ante impactos que sufre durante el trabajo cuando ya está en servicio, esas zonas impactadas se transforman a martensita y se tiene un excelente endurecimiento superficial para todas aquellas zonas que necesitan trabajar a impacto, conservando el núcleo tenaz. O sea, que ese es el principio del acero Hatfield. Se llama Hatfield porque el que lo diseñó o lo encontró fue precisamente una persona, un señor de apellido Hatfield. Del Hatfield hay muchísima información, pero bueno, entonces eso es el acero ese, ¿no? Entonces se encontró ese acero y, lo bueno es que da un resultado muy importante. Nosotros estuvimos haciendo el estudio de desgaste de estas piezas porque venían con fallas. Yo les voy a mostrar después porque ahí necesitamos que ustedes vean los ensayos, pero los no destructivos que se hacen, pero nosotros estuvimos haciendo un seguimiento largo a estos aceros y a otra trituradora para poder estudiar un poco este material. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Hay mucho, sobre Hatfield hay muchísima información porque hay mucha gente que lo está investigando, hay mucha gente que está, trabajando en este acero. Tal es así que, bueno, este principio que yo les doy de que queda austenítico y se transforma luego a martensita, digamos, es como lo más básico del material. En estos últimos años se han ido encontrando otras cosas que ayudan a que el material se transforme, pero digamos ya son demasiado específicas y por eso también no se las mencionamos, porque en realidad nos quedamos con esto de que el principio fundamental y más básico que tienen es el de poder transformarse a martensita por energía mecánica y no en el otro caso como lo hacíamos, que calentábamos y enfriábamos rápidamente. Precisamente en estos aceros, la composición química tiene que ser bien cuidada y la elaboración de la pieza también tiene que seguir un proceso cuidado, porque también hemos visto, por ejemplo, que al no tener una buena cantidad de manganeso, estas piezas en general a veces se someten, debido a la cantidad de carbono que tienen, tienden a formar carburos. Eso no es bueno, porque como el carburo es muy duro, lo que se desvirtúa esta cuestión de principio de diseño del núcleo tenaz. Entonces, lo que se trata es que estas piezas no tengan esos carburos. Y la forma de disolver carburos es calentar el material por arriba de 1000 grados, 1100 más o menos, y enfriarlo rápidamente de manera que no le das tiempo a que se una el carbono con que se forme el carbono con el hierro formando carburos. Ahora, o con otros elementos. Entonces, se hace una disolución de esa forma. Ese tratamiento se llama hipertemple, porque si bien es parecido al temple que se eleva a alta temperatura y se enfría rápidamente, no se busca una martensita, sino se busca disolución de carburos. Entonces, si ustedes escuchan hablar de hipertemple en los aceros, que son Hatfield, son tratamientos que se hacen para que no se formen o se disuelvan, de disolución de carburos. Esa es la palabra, de disolución de carburos. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tienen la composición química adecuada, estos tratamientos que se les hacen para disolver los carburos terminan templando algunas zonas del material. Y ahí arrancamos en desventaja, porque vamos a arrancar
con zonas muy duras, martensíticas, que van a impactar y se rompen. Entonces, estas piezas se tienen que controlar porque no pueden tener esa martensita de formación con energía térmica, sino tienen que formarse con toda la transformación que es energía mecánica. Bueno, y de eso nosotros hemos controlado y hemos visto un montón. Y como les digo, hemos visto también que hay muchos estudios y muchas cosas, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder interactuar con esta empresa y poder estudiar las piezas hechas. Les voy a mostrar cómo Hatfield se vende a montones, ¿sí? Así que, cómo pueden encontrar información sobre el Hatfield. Así que bueno, estos tienen estos hay en venta, hay que comprar. Por ahí algunos no le dicen Hatfield, sino le dicen, algunos le dicen aceros de alto manganeso. Por eso cuando tu compañera hablaba yo no sabía bien a qué se refería. Entonces, lo que les decía es que nosotros pudimos hacer un estudio y bueno, entonces vimos que digamos que mucho de lo que se tiene en laboratorio con respecto a las propiedades y todo eso sirve un montón, pero nosotros lo que vimos es que había mira, no, es que está bien, había muchos errores en la elaboración de estas piezas. Entonces hicimos más bien un estudio de eso. De cómo trabajaban las piezas con esto. Fíjense que ustedes tienen, acá lo pueden encontrar, por ejemplo, acero 12% de manganeso. O sea, estos son aceros Hatfield, catálogo de fabricantes de aceros Hatfield de alta calidad. Entonces, normalmente ahí ustedes van a tener la composición química. Vamos a ver si acá no, pero este arriba abajo. Bueno. No, me gusta esta página. Pero bueno, más o menos ustedes tienen cómo se comercializa. Yo lo que quería mostrarles, que se me perdió, tenía uno que estaban con todas las composiciones químicas. Bueno, ese sería un acero que es digamos, que se soluciona muchísimo sobre todo lo que hay impacto, ¿sí? Bueno, y el otro acero que surgió para cubrir estas necesidades se llama Hardox. Sobre el Hatfield ustedes van a encontrar información a rolete en internet porque es muy conocido. Hardox hay, pero lo que se encuentra en internet es los sitios de los que venden este acero y entonces ellos les van a dar la composición química, les van a dar una cosa, pero sigue algunos principios que por ahí no los conocen. En general, lo que estos aceros Hardox tienen en su diseño, cosas que nosotros ya conocemos, pero que las hacen con mucho más cuidado. Son aceros aliados, son parecidos a los de construcción mecánica, pero estos logran mejor combinación de dureza y resistencia al impacto que los otros. Son aceros aliados, van templados y revenidos, tienen buena tolerancia al impacto y gran aptitud de trabajo en el taller. ¿Esto qué significa? Que tengan gran aptitud de trabajo en el taller. En general, los aceros a veces no son maquinables, a veces por la misma dureza o a veces por la forma en que virutean. Este acero sí se puede trabajar en taller y hay otra cosa que tiene que también se lo puede soldar, con algunas precauciones, pero por eso se lo puede trabajar en taller, se puede maquinar y también se lo puede llegar a soldar. Hay que hacerlo con precauciones porque son aceros que tienen alrededor de 0,35% de carbono, y bueno, requieren cierto cuidado, pero se manejan más fácil en soldadura que, por ejemplo, algunos aceros de construcción mecánica. Ahora, ¿a qué se debe esto? En sí, el ajuste del análisis químico tiene que ser bien estricto,
porque a partir de ahí es donde gana sus propiedades. Son aceros que tienen, como les decía, alrededor del 0,35% de carbono, eso le da buena dureza, pero no es tan alta, y sí tienen entre los aliantes dos elementos que son fundamentales, que es el cromo y el molibdeno, que les aseguran una muy buena templabilidad, y en particular el molibdeno tiene la ventaja de que cuando hacen el revenido, le provoca un mecanismo que hace que no pierda tanta dureza como sería un revenido común. En este caso, otro factor que tienen es el tamaño de grano muy fino, y tienen alta homogeneidad química, o sea, los procesos de producción son mucho más complejos que los de construcción mecánica. Tienen baja dispersión de dureza, o sea, la dureza en toda la pieza. Por ejemplo, si ustedes controlan una chapa, la dureza tiene muy poca dispersión en toda la pieza, cosa que no pasa con las otras chapas de los otros aceros, y tienen un rendimiento que es hasta un 60% superior que otros aceros aliados. Eso siempre y cuando el hardbox esté bien hecho. Entonces, de este acero ustedes van a encontrar más que nada las páginas de los que comercializan estos aceros. En general vienen en placas, bueno, esas placas se pueden cortar, se preparan y se pegan. Por ejemplo, estas las que vienen para las cubiertas de las trituradoras, bueno, esas se pueden preparar y poner. ¿Sí? Y van en otros lados, están puestas también en algunos ductos de salidas de gases, todo cerca de la trituradora, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, con los gases se van sacando también los materiales, y se usa también este acero para cubrir esos ductos de salida. Entonces, estos dos aceros son los que se conocen como aceros de alto desgaste, porque tienen esa particularidad de que son resistentes tanto a la carga mecánica como al impacto, ¿no? Que es algo fundamental para que, por el tipo de trabajo que ustedes ven que realizan estos aceros. Y con esto más o menos se pudo solucionar el tema de qué hacemos con estos equipos que tienen este tipo de trabajo, donde existe gran cantidad de impacto, pero también tienen que ser, no podemos poner un material blando porque no van a lograr, por ejemplo, en este caso, la trituración. Y además tienen que ser resistentes al desgaste. Entonces, ahí se juntan una serie de situaciones de compromiso que hacen que estos materiales, bueno, tengan que ser especiales, y se recurre a estos dos mayoritariamente. En algunos casos, cuando está muy bien preparado un acero de construcción mecánica, que podría ser la alternativa a un hardbox, puede llegar también a tener un buen rendimiento según el trabajo que tengan que hacer. Nosotros hicimos hace unos años atrás una comparación entre hardbox y un 4340 normalizado, y la verdad que anduvo bastante bien, anduvo mejor que el templado, pero bueno, eso, como les digo, son pruebas que se hacen y se va viendo por cómo van mejorando la calidad de los aceros. Pero bueno, esas son cosas que son particularidades. Entonces, repito, para todo lo que es alto desgaste, la solución mayoritariamente está centrada en lo que es acero Hatfield y acero Hardox. Así que bueno, esos son los aceros que están. Voy a ir un poquito más rápido porque, bueno, ando perdiendo el tiempo. Y vamos a ver otro tema que también ha sido una solución para alto desgaste, y es tener aceros comunes con recubrimientos de alta calidad. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene un acero común, y a ese acero se le pone, a través de un proceso que ya lo vemos, una capa de materiales que son altamente resistentes, y con eso se puede solucionar el problema de desgaste en otras situaciones. Entonces, entre esos procesos, porque son varios, uno de los más conocidos y más utilizados es el que se conoce como proyección térmica de alta velocidad, o por sus siglas en inglés son los HVOF, que es High Velocity Oil Fuel. Y estos procesos consisten en proyectar, como dice el término,
un cierto compuestos, son en generales, sobre la superficie de una pieza a alta velocidad, superando estos equipos llegan a superar la velocidad del sonido y atomizan materiales que estén fundidos o semifundidos sobre la superficie. Y para lograr esa velocidad utilizan corrientes de gases y para eso tienen, digamos, un equipo que son unas pistolas con unas toberas que se pueden, la cual es la que produce la proyección del material para que se pueda tener esta capa recubriendo la pieza. Les voy a mostrar, que va a ser más práctico, cómo funcionan estos materiales, cómo tiene esto es. Fíjense cómo van proyectando a través de todo este equipo, van proyectando. Vamos a hacer que se cargue. Bueno, esto va girando y ahí va, acá tiene el líquido que está ya preparado y se va pegando y va formando una capa. La capa esa es bien finita, pero va pegándose al material y va adhiriéndose, formando esta capa que es resistente a estas condiciones de trabajo. Bueno, y esto, como ven, esta es una empresa que se llama Metaliza, Sociedad Anónima, y o sea, explica cómo es la técnica del HBOF, y te da algunas pautas cómo está. Bueno, y tienen un equipo que es más automático, o sea, más manejado está. Entonces, ahora les voy a mostrar uno que es un poco más sencillo que este equipamiento, pero el principio, ¿sí?, es el mismo. Con este principio se pueden hacer no solo recubrimientos, o sea, se pueden hacer recubrimientos no solo buscando la resistencia al desgaste, sino también, por ejemplo, se hacen de reparación. El proceso de metalización fue desenvuelto con la finalidad de revestir piezas con micropartículas metálicas. El principio básico del sistema de aspersión térmica fue desarrollado a partir del... Habla de metalización, pero el principio es el mismo. En 1920 surgieron las primeras deposiciones en forma de polvo. En la década del 50, algunas limitaciones del proceso fueron ecuacionadas y desde entonces hemos visto un crecimiento notable de la metalización. El proceso de metalización consiste en un material metálico o cerámico subdividido en partículas finas, que es depositado en estado fundido o semifundido en una superficie debidamente preparada. Un sistema básico de metalización es constituido de tres ítems importantes: fuente de energía, material para depósito, conjunto de proyección. En los sistemas de metalización son utilizadas varias fuentes de energía para la fusión del polvo o del alambre, gases oxicombustibles, energía eléctrica. Los materiales depositados pueden ser polvos metálicos, alambres sólidos o tubulares. El conjunto usado depende de cada aplicación y transfiere la energía junto a la liga a ser depositada, efectuando la proyección en la superficie a ser metalizada. El sistema de metalización usa dos categorías distintas como fuente de calor: arco eléctrico y gases oxicombustibles. El sistema que utiliza energía eléctrica está compuesto por plasma transferido, no transferido
y sistema Arc Spray. El plasma spray. En la utilización de fuente oxicombustible podemos definir combustión por llama y HVOF, High Velocity Oxy-Fuel, proceso de aspersión de alta velocidad. En el sistema de calentamiento con arcoplasma, el mismo es usado en plasma de arco no transferido y plasma con arco transferido. En este sistema, los materiales son usados en forma de polvo. Las partículas son fundidas por las altas temperaturas del arcoplasma sobre la superficie con temperaturas reducidas. En los sistemas plasma son usados gases y mezclas especiales de acuerdo a la aplicación. En el sistema arco eléctrico son aplicados materiales fundidos en forma de spray provenientes de dos alambres sólidos o tubulares. El proceso utiliza corriente continua que alimenta los alambres, siendo los mismos fundidos y atomizados a través del aire comprimido y proyectados hasta la superficie del impacto de la pieza. Cuando es utilizado como fuente de calor, una mezcla oxicombustible como oxígeno y acetileno, poseemos tres sistemas: Flame Spray, Thermo Spray, HVOF, High Velocity Oxy-Fuel. En el sistema Flame Spray tenemos la alimentación continua de un alambre sólido que se funde al pasar por las llamas, siendo proyectado en dirección a la pieza con la ayuda de un aire comprimido adicional. En el sistema Thermo Spray son usados solamente los gases oxicombustibles. Los materiales a ser depositados están en polvo, que son calentados al pasar por las llamas y transferidos para la pieza o superficie a ser revestida. Estos sistemas son cada vez más utilizados en aplicaciones de manutención y reparo. El sistema HVOF, High Velocity Oxy-Fuel, utiliza oxígeno y acetileno en alta presión, generando una alta energía en la cámara de combustible. La liga en polvo es arrastrada en altísima velocidad hasta la pieza. A continuación podemos observar las principales características de cada sistema como temperatura. La idea era que ustedes vean cuáles son las soluciones que se han ido dando desde el campo de materiales para los problemas de alto desgaste en la industria. Entonces serían la utilización del Hadfield, la utilización del Hardox y todos estos sistemas que son de cobertura de acero con materiales de alta resistencia. En el caso del HVOF, que es el que más maneja, por lo menos el que nosotros más hemos visto, estos compuestos son compuestos que tienen tungsteno y cobalto, así que son bastante resistentes, ¿sí? Les muestro aproximadamente un esquema de lo que sería cómo este material se va depositando capa sobre capa, y por ahí ustedes van a encontrar que dicen que son como hojuelas, porque en realidad la partícula que sale redonda, digamos, con una forma redonda, cuando se deposita queda algo así como ven en esta foto, que sería como una hojuela. Entonces van sumándose una a la otra y van sumando y depositándose por capa hasta lograr el espesor que se quiere de la capa, ¿sí? Y acá tienen una foto con distintas imágenes de estas capas. Son siempre bastante finitas estas capas, ¿no? No son de grandes espesores. Y el aspecto que tienen según el material que se use como cubierta. Bueno.